En las Escrituras encontramos relatos que confrontan el corazón humano. No fueron escritos para entretener, sino para revelar lo que ocurre cuando el ser humano se aparta de Dios. ¿Puede una sola persona influir espiritualmente en toda una nación? ¿Puede la seducción separada de la verdad divina convertirse en destrucción? La Biblia presenta estas preguntas con una honestidad que trasciende el tiempo. En medio de estos relatos solemnes surge un tema que exige discernimiento y reverencia: las mujeres más peligrosas de la Biblia. No como una condena a la mujer, creada por Dios con dignidad y propósito, sino como una advertencia espiritual sobre cómo cualquier persona puede convertirse en instrumento de oscuridad cuando rechaza la verdad del Señor. La historia de Jezabel se alza como una de las más sombrías de todo el Antiguo Testamento. No fue simplemente una reina extranjera, fue una mujer que trajo consigo una cosmovisión completamente opuesta al Dios de Israel. Criada en Sidón, hija de un rey pagano, Jezabel estaba profundamente arraigada en el culto a Baal y Astarte. Al casarse con Acab, no solo unió dos reinos, sino dos sistemas espirituales incompatibles. Bajo su influencia, Israel abandonó el pacto. Se levantaron altares a falsos dioses y la idolatría se normalizó. Jezabel persiguió sin misericordia a los profetas del Señor, buscando erradicar la voz de Dios de la nación. Sin embargo, Dios levantó a Elías, un profeta solitario pero firme, para confrontar ese sistema corrupto. La vida de Jezabel nos enseña que la seducción espiritual no siempre viene de forma evidente. A veces se disfraza de progreso, de apertura cultural o de conveniencia política. Su final, violento y humillante, no fue casualidad, sino la confirmación de que Dios no ignora la rebelión persistente. En contraste, el relato de la esposa de Potifar nos traslada a Egipto, a un entorno dominado por la apariencia, el estatus y el poder. Esta mujer, cuyo nombre permanece oculto, representa una tentación cotidiana, el deseo sin límites y la falta de responsabilidad moral. José, joven hebreo y esclavo, fue colocado en una posición de confianza, pero esa confianza se convirtió en objeto de deseo. Ella intentó seducirlo repetidamente, y cuando fue rechazada, su orgullo herido se transformó en odio. La falsa acusación que llevó a José a prisión revela una verdad dura: la injusticia puede triunfar momentáneamente. Sin embargo, esta historia no glorifica el pecado, sino la fidelidad. José prefirió perder su libertad antes que su integridad. A los ojos humanos, él perdió. A los ojos de Dios, fue preparado para gobernar. Esta narrativa nos recuerda que resistir la tentación puede tener un costo, pero también una recompensa eterna. Dalila, por su parte, aparece como una figura envuelta en ambigüedad emocional. Sansón, un hombre consagrado desde su nacimiento, fue llamado a ser juez de Israel, pero permitió que sus debilidades gobernaran sus decisiones. Dalila no fue un accidente en su vida, fue el resultado de una serie de concesiones espirituales. Ella persistió, presionó, manipuló emocionalmente hasta que Sansón cedió. No fue solo el cabello lo que perdió aquella noche, fue su discernimiento espiritual. Dalila nos muestra cómo la traición puede provenir de la intimidad y cómo la falta de límites espirituales puede llevar a la ceguera literal y simbólica. Su historia sigue resonando hoy, advirtiéndonos sobre relaciones que drenan nuestra fe y nos alejan del propósito de Dios. En el último libro de la Biblia, Jesucristo mismo dirige una severa advertencia a la iglesia de Tiatira. Allí menciona a una mujer a la que llama Jezabel, no como un nombre propio, sino como un símbolo espiritual. Esta figura enseñaba a los creyentes a comprometer su fe, justificando la idolatría y la inmoralidad bajo la excusa de la adaptación social. El problema no fue solo su influencia, sino la tolerancia de la iglesia.
Jesús declara que le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso. Este pasaje revela una verdad inquietante. El mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de dentro. Cuando la iglesia tolera el pecado para mantener comodidad o aceptación, pierde su autoridad espiritual. La Jezabel de Tiatira es un espejo para la iglesia contemporánea. Atalía representa la ambición llevada a su expresión más cruel. Tras la muerte de su hijo, decidió eliminar toda posible amenaza a su poder, incluso si eso implicaba asesinar a sus propios descendientes. Su reinado fue breve, pero devastador. Introdujo el culto a Baal en Judá y profanó el legado davídico. Sin embargo, Dios intervino preservando a un niño, Joás, escondido en el templo. Años después, Atalía fue expuesta, juzgada y ejecutada. Su historia proclama que, aunque el mal parezca reinar, Dios siempre guarda un remanente fiel y cumple sus promesas. La hija de Herodías, identificada históricamente como Salomé, nos muestra cómo la falta de discernimiento espiritual puede ser utilizada por otros. Su danza no fue solo un acto artístico, fue un instrumento de manipulación. Herodes, dominado por el orgullo y el deseo, hizo un juramento insensato. Salomé, guiada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. La voz profética fue silenciada, pero el mensaje permaneció. Esta historia nos recuerda que las decisiones tomadas sin sabiduría pueden tener consecuencias irreversibles. Herodías, finalmente, encarna el resentimiento no resuelto. Juan el Bautista no la odiaba, la llamaba al arrepentimiento, pero ella rechazó la corrección, permitió que la amargura creciera y esperó el momento oportuno para vengarse. Su historia es una advertencia solemne. Rechazar la verdad no elimina la culpa, solo endurece el corazón. Estas mujeres no fueron registradas en la Biblia para fomentar el juicio humano ni para alimentar una mirada condenatoria, sino para instruir espiritualmente al pueblo de Dios a través de ejemplos reales y consecuencias concretas. La Escritura no oculta la gravedad del pecado, porque su propósito no es suavizar la verdad, sino llevar al ser humano al arrepentimiento. Cada uno de estos relatos revela cómo el pecado, cuando no es confrontado a tiempo, no permanece estático, sino que crece, se profundiza y termina afectando no solo a quien lo practica, sino también a quienes lo rodean. La rebeldía espiritual nunca es un asunto privado, siempre deja huellas visibles en familias, comunidades y naciones enteras. Al mismo tiempo, estas historias muestran con claridad que Dios es paciente y misericordioso. Antes del juicio, siempre hay advertencia. Antes de la caída, siempre hay un llamado al arrepentimiento. Dios envió profetas, levantó voces de corrección y extendió oportunidades para volver al camino correcto. Sin embargo, la Biblia también es clara en señalar que el Señor respeta la decisión humana. Cuando el corazón se endurece y rechaza persistentemente la verdad, las consecuencias se vuelven inevitables. La gracia nunca anula la responsabilidad espiritual. Por eso, hoy estas narrativas nos llaman a algo más profundo que la simple observación histórica. Nos invitan a examinarnos con honestidad delante de Dios, a evaluar qué influencias permitimos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras decisiones diarias. Nos desafían a discernir si estamos tolerando actitudes, relaciones o prácticas que nos alejan de la voluntad divina. Y, sobre todo, nos exhortan a caminar con humildad delante de Dios, reconociendo nuestra dependencia total de su gracia, su verdad y su dirección, para no repetir los mismos errores espirituales que las Escrituras nos advierten con tanta claridad. La Escritura sigue siendo un espejo del alma, vivo y penetrante, que revela las intenciones más profundas del corazón. Al acercarnos a la palabra de Dios con humildad, ella nos confronta y corrige no para destruirnos,
sino para restaurarnos y guiarnos con sabiduría eterna. Que estas narrativas no despierten temor carnal ni curiosidad superficial, sino una reverencia santa. No fueron escritas para producir condenación, sino para llevarnos al arrepentimiento sincero. Tampoco deben alimentar el orgullo espiritual, sino una dependencia total de Cristo, reconociendo nuestra fragilidad sin Él. Porque el verdadero peligro no está en las historias antiguas que leemos, ni en los personajes que parecen lejanos en el tiempo, sino en ignorar o menospreciar las lecciones eternas que Dios dejó registradas para nuestra salvación y edificación espiritual. Cada relato bíblico contiene advertencias, correcciones y llamados que siguen siendo vigentes hoy. Y cuando el ser humano decide cerrarse a esa verdad, queda expuesto a repetir los mismos errores espirituales con diferentes rostros y circunstancias. Cuando, en cambio, abrazamos con humildad la verdad de Dios y permitimos que su palabra gobierne nuestra mente y nuestro corazón, ella se convierte en luz para nuestro camino en medio de un mundo confundido y espiritualmente oscuro. La Escritura nos orienta, nos protege y nos corrige, guiándonos por una senda segura que conduce a una vida de obediencia, fidelidad y comunión profunda con Dios. Si este estudio sobre las mujeres más peligrosas de la Biblia te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.